Arrancamos en otro bloque de la Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/la-resistencia. Los vídeos se suben al canal de YouTube de La Resistencia Radio. Y tenemos noticia internacional, por supuesto. ¿Quién quiere hacer la presentación? Horacio. Bien, días atrás cuando estuvimos en la radio abordando este tema, que realmente es una preocupación muy genuina para parte de Occidente, y por cierto, ya estamos en tratativas con el profesor Patricio Alonso para abordar este tema una vez más desde el canal de la Resistencia. Hablamos de una suerte de guerra interna que había entre un espacio militar que, si bien las noticias presentaban una supuesta carta de solamente 20 militares, lo real es que la firmaban 18, pero por detrás tenía respaldo de más de 1 millar, tanto de militares como de familiares de militares, que se veían preocupados por una situación muy particular. Esto generó que muchos, especialmente los medios progresistas, pero un importante sector de la sociedad, creyese que había un eventual golpe de Estado. Lo cierto es que simplemente era una preocupación genuina por parte de una población ante los fenómenos de la inmigración sustitutiva y el devenir de una colisión entre civilizaciones. La civilización de Oriente Medio con la que es propiamente occidental. Un nuevo capítulo se abre en este sentido, por lo que se puede observar y tomando como fuente lo expresado en uno de los principales medios españoles, Rebelión en la Granja, a partir de su nota de redacción el 4 de mayo de 2021, se establece lo que se ha denominado una guerra híbrida contra Francia. Es decir, varios días después de que la Tribuna de Generales hubiese publicado aquella carta, lo que se ha constatado es que la sociedad más conservadora de Francia, si podemos decir la parte más de derecha, tomó nota de dicha carta, más allá de las sanciones, y entendió que en el fondo lo que se trata es una estrategia global en lo que se podría denominar una islamización del territorio francés. En este sentido, lo que se está viendo es que esta islamización del Estado francés implica una ruptura con lo que era la tradición propia occidental de dicha nación. Entonces, acá es donde aparece de repente la gran incógnita, porque unos días después de la publicación de esa tribuna firmada por los generales en Belaurs, y donde incluso contó con el apoyo del EPEM, 16 millares de alto rango han salido del silencio y han expresado su preocupación por este proceso irruptivo del Islam dentro de Francia. Es decir, al intentar silenciar la carta de la cual se han hecho mención en nuestro espacio radial, lo que se generó fue que ante esto más militares o personas allegadas al espacio militar, no queremos dejar por fuera a aquellos responsables civiles que se hacen eco de esta preocupación tan genuina, despertaron una alerta y eso generó un documento de 21 páginas. Es decir, pasamos de la censura de una carta a lo que es un ensayo ya de 21 páginas publicadas días posteriores, pero que recién ahora ha cobrado luz, ha salido al mundo en forma pública, por lo que ellos mismos denominan un trabajo responsable e imparcial. ¿Esto por qué? Porque el fondo, y para hacer una suerte de resumen muy reduccionista de lo que es este documento de 21 páginas, que insisto, se elaboró en abril, pero ha salido a la luz a partir de la censura de la última carta, lo que se dice expresamente, y lo cito: se nos ha declarado una guerra híbrida, es multiforme y terminará, en el mejor de los casos, en una guerra civil o en el peor, en una cruel derrota sin mañana. Lo que se está viendo y lo que subraya este documento es que se ha generado una guerra, lo dicen expresamente, donde ya no hay punto de inflexión en un antes y un después. Ya se está en el conflicto. Y es un conflicto sin cuartel, es un conflicto híbrido, porque no es la lucha armada bélica de tiempos pretéritos, sino que conforma este documento por los propios militares de Francia que conocen mejor que nadie su situación geopolítica, se han forjado, y cito nuevamente el documento, armas psicológicas, sociológicas, morales, educativas, jurídicas y penales para dirigir y ganar la guerra.
Es una estrategia multidimensional. Como se está viendo, los propios militares se reconocen que hoy las guerras en pleno siglo XXI se siguen gestando, pero han cambiado los métodos. Ya no son balas de plomo, son balas ideológicas. Nada tan distinto a lo que se intentó hacer en Argentina y se está haciendo con éxito para algunos socialdemócratas progresistas, como también se ha hecho eco gran parte de la región en este sentido. Por eso he querido traer esta noticia para llamar a la reflexión a las personas de bien, porque comúnmente el ser humano promedio se ha convertido lamentablemente en un ser idiota. Y no lo digo en términos despectivos o de insulto, sino en ese prefijo griego de lidios, el preocupado por sí mismo, el que no atiende la cosa pública. Porque idios significa eso, pertenencia a sí, aquel que dice solo mi libertad importa, solo mi individualidad importa, cuando el mundo está ardiendo. El mundo se encuentra en un pandemonium, y es un pandemonium que muchos lo han invisibilizado, porque ya no son las bombas nucleares las que explotan, son bombas ideológicas, y esto es lo que está pasando en Occidente, un Occidente cristiano, un Occidente que fue pionero como criterio de civilización, que se encuentra totalmente diezmado por estas culturas progresistas del multiculturalismo, del abrirle la puerta a cualquiera. Y yo le pregunto al que está escuchando y que se pueda sentir ofendido si acaso ellos abren las puertas de su casa para que cualquier degenerado entre a estar en contacto con sus hijas o sus esposas. Claramente que no. Y sin embargo, cuando se tratan las puertas de una nación, lo hace de par en par. ¿Por qué? Porque ser políticamente correcto es la nueva moda. Hoy les puedo asegurar, ser de izquierda es ser funcional al sistema. Es lo que Gramsci diría, son parte de los intelectuales tradicionales. Hoy los intelectuales orgánicos somos nosotros, los contrahegemónicos, lo que le damos voz a ese grupo emergente que clama por una libertad genuina. Porque hoy, en términos de Lenin, está plagado de idiotas útiles, aquellos pequeños burgueses que solo se preocupan por su bienestar. Por eso quería traer esta noticia, porque ya hay una parte importante de la sociedad que está reaccionando. Esta situación ha generado un punto de quiebre. Ya no hay vuelta atrás. Hoy o se declara la guerra abierta, no solamente contra el multiculturalismo, sino contra todas las formas de expresión progresista, o automáticamente el propio Occidente se arrodilla para quedar vencido a manos de un enemigo foráneo, que es un enemigo ideológico. Pero la guerra continúa, ahora ya sin cuartel y en esta forma híbrida. Primero y principal, antes de darle la palabra a Jami, justamente agradecerle muchísimo a Bernardo Torres, que se acaba de suscribir a nuestro Twitch el primer mes justamente. Y también yo creo que el punto que Horacio nombra de esta carta importantísimo es que es una guerra sin cuarteles. Es una guerra híbrida en la cual ya son cuestiones psicológicas, sociológicas, morales, educativas, jurídicas, penales y hasta me animaría a decirlo, perdón, de datos, justamente. Como bien nombrábamos un poco en el bloque anterior de la cuestión de la Big Data y demás. Y es de suma importancia que justamente los militares y grupos civiles también hayan entendido en Francia que la lucha es ahí, que la lucha no es más poner tanques, tirar bombas o ser una potencia a nivel mundial nuclear, perdón. Y es importantísimo que eso haya sucedido porque varios líderes del mundo lo han entendido y se ve que Macron de a poco, o por las buenas o por las malas, lo va a entender. De eso no tengo dudas. Porque cabe recordar también que Francia ha sido uno de los países que, más a toda esta cuestión del multiculturalismo, está sufriendo justamente con toda la inmigración masiva que tiene, y también la cuestión de cómo Macron le ha abierto las puertas al progresismo, permitiendo, vamos a decirlo con palabras para que no lo censure YouTube, el consentimiento para personas de corta edad en determinadas cuestiones. Hubo varios ataques de dudosa procedencia hacia templos de un determinado credo, que todas estas palabras las usamos así por la cuestión de los algoritmos de YouTube y de Twitch, por eso, pero claramente Francia está siendo atacada y es el principal, desde mi punto de vista, lugar de Europa que está siendo atacado, porque desde ahí claramente se puede extender hacia las demás regiones. Francia y España son los dos países donde más están sufriendo, y luego sí yo tomaría Italia. Ramiro. Y quiero agregar, aparte de todo lo que dijeron, excelente, aparte de la aparición de los grupos militares y también la opinión civil, justamente esto ya se venía visorando hace muchos años atrás, ya incluso desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, donde se anunciaba que esto estaba ocurriendo y se iba a desarrollar lentamente, ¿no es cierto?, gradualmente, como viene haciendo constantemente desde hace mucho tiempo, de querer llevar a Europa al multiculturalismo, al mestizaje, ¿no es cierto?, llevar a Europa a ese caos, ¿no es cierto?,
que es hoy actualmente. Hoy ocurre eso, o sea, lo que antes eran teorías o planes supuestos conspiranoicos, hoy existen, ¿no es cierto? Eso es algo muy, muy importante de destacar. Aparte también de que los civiles en Francia, por lo que veo, se están dando cuenta, con encuestas que han salido, donde se los muestra que por lo menos el 49% de los franceses entiende que es necesario una intervención militar para poner orden en esta Francia que forma parte de esta Europa que está completamente anarquizada en este sentido multicultural, por decir un ejemplo nomás, porque ya vemos también posibles desajustes económicos, etcétera. Pero lo que quiero decir, y una Unión Europea incluso completamente debilitada, completamente pasiva, y que solamente sirve para los planes de esta gente, de este progresismo, que lo único que busca es la destrucción de las naciones, ¿no es cierto? Literalmente eso es lo que buscan. Eliminar las fronteras, etcétera. Pero bueno, por lo menos se resiste una parte de la población ese sentir nacional, y sobre todo importante que sea en Francia, ¿no es cierto? Un país que ya venía siendo atacado hace muchísimo tiempo y por lo menos incluso yo no le veía ningún futuro, digo, pero en este caso la reacción del pueblo es importante. Incluso el 79% en una encuesta que se desarrolló, también como contaba los otros días, el 79% de los franceses, de los ciudadanos, dice que en Francia no se aplican, hay ciertos lugares, ciertas zonas donde no se aplican, ellos tienen conocimiento de que no se aplican las leyes nacionales. Es decir, también algo que viene ocurriendo en Francia, como es el tema de la cuestión de ciertas zonas que están islamizadas, ¿no es cierto? Tipo especies de guetos, ¿no es cierto? Islamizados, con extranjeros que utilizan y solamente se basan en sus propias leyes, ¿no es cierto? Y no las nacionales, porque ellos es completamente incompatible lo que tiene que ver con la cultura de unos y otros. Entonces, eso es imposible de formar, digamos, de acordar, llegar a un acuerdo, de convivir mutuamente, ¿no es cierto? Eso es imposible. Eso se está dando cuenta hoy en día. Incluso, también otra cosa es que cuando hay ciertos atentados, digamos, ocurren en Europa, no quería usar esa palabra por las dudas, pero bueno, hay que ver quiénes lo hacen, ¿no es cierto? Quiénes están detrás de esto. Y la gente se está dando cuenta, y por eso dicen, por eso hay reacciones, por eso Marine Le Pen aparece cada vez más fuerte, digamos, contra Macron. Y por eso a Macron no le alcanza con algunas leyes en contra de Turquía, por ejemplo, algunas acciones, perdón, en contra de Turquía, movilizar sus fuerzas armadas al Mediterráneo para hacerle frente a Turquía. Es decir, y también algunas leyes contra el islamismo, porque lo está haciendo por una cuestión electoral, por una cuestión de que no quiere perder los votos. Es esa centro derecha de siempre, ¿no es cierto? Es lo mismo de siempre. Y la gente está despertando y entonces ellos tienen miedo de perder el poder. Ya llega un punto en que ellos tienen el miedo de que la gente realmente despierte frente a esto y no los elijan. Y tengan que llegar incluso a fraudes electorales, ¿no es cierto? Entonces, todas las posibilidades para este gran poder progresista, hegemónico, a nivel no solamente local, sino a nivel mundial, van a buscar todas las artimañas posibles para poder mantenerse en estas hegemonías, ¿no es cierto? Y en el poder central de los países, sobre todo en países importantes como Francia, España, el Reino Unido, etc. Así que básicamente eso es lo que está ocurriendo que en Francia, que es muy importante, que luego puede replicarse, debería replicarse naturalmente en otros países, en cualquier momento esto debería replicarse. No sé si quieren agregar algo más. Yo creo que estamos, ¿no? Bien, entonces cerramos acá con el bloque. Nos despedimos hasta el próximo bloque. Les recordamos que tienen nuestras redes sociales en la descripción para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con nuestro espacio. Les recordamos que salimos en vivo por twitch.tv/la-resistencia y a veces también salimos en vivo por nuestro canal de YouTube de youtube.com/la resistencia radio.
hacemos transmisiones por lo general los lunes también en Twitch, que sale en el canal de YouTube de la Fundación Libre. Y les recordamos que en caso de que quieran colaborar con nuestro espacio, pueden hacerlo por medio de los enlaces que están en la descripción, o pueden contactar a alguno de nosotros por sus redes sociales para ver de qué forma podrían colaborar. Agradecemos la presencia de toda la gente que estuvo viendo en vivo y nos despedimos.